Cuando pienso en Ida, mi mente se remite a dos puntos: la educanda, la espectadora, la animalista, la tía, la hermana, la compañera, la hija, la amiga y sobre todo al artista, que asume su vida y nos enseña cómo hacer de la nuestra una obra de arte. Ida Valencia nació en la ciudad de Bogotá. Llegó a Cali en 1992. Es licenciada en literatura y magíster en literatura colombiana y latinoamericana de la Universidad del Valle. Se desempeña como docente de la Universidad del Valle desde el 2003 en la Escuela de Estudios Literarios. Las áreas de investigación de Ida son el arte contemporáneo, la creación audiovisual a partir de la literatura, la creación de entornos virtuales como difusión, didactización y aprendizaje de la literatura, la teoría literaria contemporánea y la construcción de identidad humana en la era del Internet. ¿Por qué es importante su obra? En primer lugar, porque nos exhorta a reflexionar de manera holística sobre la identidad y el quehacer del ser humano en la era hipertecnológica. Para todos es claro que la percepción del mundo ha mutado y con ella la noción de arte, literatura y educación. Para enfrentar los nuevos paradigmas estéticos, la profesora Ida establece la importancia de, la cito a ella, formar una nueva mentalidad transdisciplinaria que dé vida a nuevas propuestas artísticas, únicas en la medida en que exteriorizan un mundo interior conectado con el todo. En segundo lugar, porque la obra de Ida nos invita a asumir la vida junto con todos sus aspectos como una obra de arte y a partir de ahí obtener como resultado una mayor sensibilidad y una visión del mundo diferente a la competencia y a la guerra. En tercer lugar, porque a los estudiantes de literatura, la autora y profesora nos demuestra cómo, la cito a ella de nuevo, es posible, mediante las artes narrativas, crear un mundo que cuestione los paradigmas imperantes y que propicie nuevas maneras de ver el multiverso humano, desde una complejidad que replantea aspectos de la identidad humana en consonancia con las nuevas perspectivas, en las que las ciencias naturales, las ciencias sociales y el arte se conecten en una red donde todo el conocimiento está relacionado. Primero quiero que empecemos con este filminuto titulado Evoca. Daré inicio a la lectura de la conferencia preparada para el día de hoy. Constituye el ensayo último del caballeto holográfico, donde se busca como dar una conclusión de toda la reflexión suscitada en esta obra completada con 9 ensayos. Vida, arte y docencia. El arte vale más por la experiencia humana convocada que por la geopolítica definidora de sus límites o por el formato en el que nazca. Diseñar y guiar talleres de estudios literarios implica hacer énfasis en la necesidad de complementar las artes, yendo de las plásticas a las audiovisuales, aprovechando al máximo que la investigación literaria desarrolla la destreza de acercarse a todo tipo de discurso. Es idóneo el aprendizaje transdisciplinario, andragógico,
por proyectos, que le implica a cada estudiante la inmersión en un campo investigativo surgido de sus intereses, de sus gustos, y le permite utilizar todas las herramientas brindadas por el mundo hipertecnológico. En ese navegar, halla las conexiones entre diversos productos humanos, conociendo la dinámica de la complementariedad entre numerosos datos y las investigaciones de su contemporánea comunidad académica. Aunque en los primeros semestres se matriculen estudiantes entre 17 y 19 años, la población que se reúne en este espacio debe ser tomada como adulta, jóvenes adultos que ya precisan de un enfoque basado en claves de aprendizaje ancladas a la construcción de su identidad como sujetos responsables de sí mismos, que ven en la necesidad de aprender su motivación para estudiar y que buscan afirmar sus individualidades conformes a su crecimiento personal. El ser humano debe estar en educación permanente y la dinámica universitaria es fértil en esto. Ser andragógica en el ejercicio docente permite que la comunidad estudiantil participante rompa prejuicios sobre el arte, la escritura, la teoría literaria, lo audiovisual, sobre la importancia de la nota. Ejercer el acercamiento a la docencia desde la vivencia y el arte entrega cierto tipo de sensibilidades a quien guía y a sus aprendices, porque la experiencia artística es personal e intransferible. No es posible continuar en este nuevo milenio, que ya llega a la veintena, evaluando con exámenes de respuesta múltiple, con escritos esquemáticos que no salen de la anécdota literaria o que se quedan en descripción. Como docente se debe trascender lo monotemático, ser versátil en el universo hipertecnológico, manejar las herramientas multimediáticas, conocer el metalenguaje generado por memes, GIFs y emojis. Se debe transformar los datos en conocimiento y hacer de cada sesión en el aula una oportunidad idónea para sensibilizar y digerir todo lo que la comunidad estudiantil ha consumido durante la semana. Enseñar en el mundo contemporáneo permite ser el tipo de artista que Ernst Gombrich sitúa, pues la funcionalidad social de la docencia se complementa con la creación artística, relación compleja que implica atender a la dinámica hipersaimediática, porque en ella se encuentran inmersos los seres humanos que son aprendices, consumidores, usuarios y espectadores a la vez. En este contexto reluce la idea de los paradigmas contemporáneos que apuntan a situar el valor del arte, como le dice Anthony Tapie, en las experiencias convocadas a uno y otro lado de la obra. En la hipermediática condición humana actual, la tricotomía expresión, subjetividad, ecología disponen estéticamente la era de la personalización. El yo protagonista, esa primera persona que para ser debe conectarse con otros yo, con el grupo y con las distribuciones entre diversas comunidades que garantizan el culmen benéfico de la tecnología, datos físicos vueltos electrónicos, código binario que no cuesta de manera directa y permite acceder a información inaccesible de otra manera. Tanta es la inmersión volitiva del humano en el universo virtual, tantas son las necesidades generadas allí que la economía halla los recursos de su riqueza en esta zona transaccional. Es la época del Bitcoin, moneda electrónica que primero fue el sueño de cada individuo de trabajar desde su casa, luego la estafa del momento, ahora hay cajeros electrónicos en los centros comerciales. Expresión. Cuando la humanidad asistió por primera vez a El grito de Edvard Munch 1893 y al gabinete del Dr. Caligari de Robert Vine en 1920, fue evidente la ruptura hacia el territorio interior. Agotado el naturalismo por vincular la guerra y la opresión sistemática de un exceso de realidad exterior, surgió la necesidad de explorar los sentimientos y las sensaciones desde lo artificial, adjudicando estos espacios creativos como propiedad del yo, el mundo creado según cada ser humano, donde se puede ser deidad. Ese es el fundamento de Aubrey Beardsley, a quien se puede situar como antecedente del movimiento expresionista. Saltos cuánticos acaecen desde el apogeo de las primeras vanguardias hasta este 2019, en el que el mundo artificial colinda con la multiplicación de las pantallas y el universo natural es ya un exotismo que se fotografía para obtener likes. Es preocupante cómo cada situación que fue ruptura salvaje se domestica.
cómo la metafísica se ha vuelto cadena de tips saludables, cómo, aunque cada quien y todas se expresen, esa impronta es tan solo un ícono que no permite el acceso al mundo interior que reclamaban al inicio del siglo XX. Así sea para encomiar o refutar, es un imperativo saber el estado de cada contacto en las redes sociales, ver sus registros fotográficos de cada acto diario, sus fascinaciones y fobias, sus amoríos y creencias, sus reacciones. La expresión multitudinaria del ciberespacio ha mutado la idea de opinión. Cada usuario comenta en muchas ocasiones sin saber bien lo que dice, simplemente usa la opción dada. Y eso, como efecto de una cajita feliz o un filtro fotográfico, cambia la realidad al instante. El ánimo, la estima de sí, las emociones y el carácter dependen de la cantidad de me gusta dados a una publicación, de los seguidores en las redes, de los comentarios loables. Ya existe un meme en el que una persona se arregla como de fiesta solo para tomarse una autofotografía, una selfie. Es común ver personas que se sienten perdidas, sumidas en un sin deseo, estériles en creatividad, como si todo el flúor de las cremas dentales usadas durante toda su vida les hubiese secado la glándula pineal. El narcisismo más cinismo, propuesto por Colette Soler, evidencia la mutación en las maneras de asumir el amor a sí mismo y hacia los otros, en las tensiones de la relación triádica entre deseo, placer, goce. ¿Expresarse para qué? ¿Opinar para quién? ¿Salir del anonimato con cuál objetivo? ¿Equivale la expresión vía internet al rostro desmudado en un grito que pintó Edvard Munch? ¿A la escenografía inclinada que diseñó Robert Vine? ¿Esta libertad virtual es el mundo creado por sí mismo, donde se es deidad de su universo? Subjetividad. Me parece indispensable apropiar la discusión desde la importancia o no que tiene el ser humano como especie mutante que ahora, a causa de los inventos inteligencia artificial, se torna biomecanoide, término acuñado por Hans Robert Giga, creador de Alien en 1979, o cyborg, para referir la propuesta de Donna Haraway y su manifiesto del 91. En términos del humanismo, la ruptura primera se hace cuando se transita del logos al holos y se sabe que hay algo en la mente del ser humano que es pura energía creativa y trasciende los dictámenes sociales tenidos por objetivos, dada su externalidad y aún así su condicionamiento. Para Edgar Morin, que recoge toda la tradición al respecto de la formación del sujeto, la subjetividad depende en gran medida de la complementariedad que se logre entre ese mundo externo, cuyo legado es el imprinting, y las propuestas personales. Es idóneo que el ser humano replique el funcionamiento celular en sus procesos de aprendizaje, en el desarrollo de su vida. Llega a colación el apotegma, como es adentro es afuera, como es arriba es abajo, como es lo micro es lo macro. Es significativo que su propuesta date de la década de los años 70, porque ahora se dimensiona la genialidad de su aporte, cuando la noción de red es una constituyente vital de la cotidianidad humana. He aquí uno de los varios vértices entre ciencia, humanidades, arte, educación. Es benéfico valerse de los descubrimientos científicos y tecnológicos para investigar en pro de la calidad de vida humana, de usar los avances tecnológicos para cultivar el propio punto de vista, el perfil particular, la fisura creativa. Una evidencia de humanitas creativas es la generación de infantes índigo, como haciendo real la teoría de Santiago de la cognición. La noción de subjetividad ha mutado con la instauración de la vida virtual. Se ha legitimado la esquizofrenia ante la imagen propia que disocia en gran medida la identidad en física y electrónica. Percepción, argumentos y lenguaje han cambiado porque el punto de vista del sujeto lo ha hecho. La incidencia de la tecnología en la mente-cuerpo humano es severa. El comportamiento de las personas lo afirma: adicción a internet, angustia por datos, depresiones electrónicas, malformaciones corporales, enfermedades visuales, extravíos sensoriales. Cada humano nace con su perfil en las redes sociales. Desde los primeros días se es un ser para exhibir a los demás, para ser evaluado, opinado por ellos.
Así se engendra la paradoja de la era de la personalización. La atención está sobre cada quien, con intenciones comerciales de estereotipar sus gustos y preferencias. La individualidad frente a la pantalla es la homogenización al otro lado de ella. Se ha cultivado una dependencia absoluta que cautiva, eclipsa y matiza con un filtro el consumo desmedido a manera de entretenimiento. La colonización del tiempo de ocio es total. Henry David Thoreau, Robert Louis Stevenson y Bertrand Russell se retuercen en sus tumbas. El ser humano ha perdido prácticamente su tiempo libre. Es evidente que se ha entregado a la navegación esclavista de las redes sociales. Es más fácil despegar a un yonki de su jeringa que a un pantalloadicto de su dispositivo. Borges, María Luisa Bombal, Bartes, Jesús Martín Barbero y Sonia Muñoz, y Jaime Arocha, entre unos muy pocos que he escogido. Digamos, esta multiplicidad de intereses, de vasos comunicantes, hablan de una intertextualidad. Yo leí tu libro, El Caballete Holográfico, y también tus otros dos libros, Trampas y Puntadas y Doble Hilo, y encuentro un interés por explorar, y yo veo que en tu obra hay un interés por rehumanizar al ser humano, por ver esa perspectiva holística que mencionaste y por establecer vasos que yo llamo intertextuales, es decir, entre los tejidos de los textos, entre tu obra literaria y tu obra ensayística. No es común eso en nuestro medio. Digamos, por lo menos no es común aquí en la universidad. Lo diría yo para tomar las distancias necesarias. Es decir, los profesores que escriben literatura no suelen hacer ensayos. Si hacen ensayos es sobre la literatura y dan vueltas sobre la literatura, pero no acometen, por ejemplo, un interés por la ciencia, por el arte, por la educación. Digamos, eso escapa a los intereses de la mayoría de nuestros colegas. Y en ese sentido yo celebro ese vínculo que existe ahí. Hablemos de ese vínculo. Así, precisamente, casi que lo condensa de título de vida, arte y docencia. Es decir, me parece imposible diferenciar esos roles, ¿no? Me parece que es importante esa noción de la que hablé, de la complementariedad, porque necesariamente si ejerces como esos roles separados, pues te vas a encontrar como en una dispersión que no conecta. Y pues hay que aprender ahora la noción de redes, ¿no? En la medida que conectes, encuentras otras cosas. Si haces las actividades desconectadas, pues casi que va a ser improductivo, ¿no? Entonces estaríamos fallándole a Félix Guattari, no seríamos ecológicos si uno va por un lado con la investigación y por otro lado con la obra de arte. Me parece que es interesante ver esas hibridaciones. Yo no sabría decir si son cuentos, microcuentos, microficciones, no les encasillaría, porque juegan, digamos, exploran varios formatos, y en esa libertad queda ensayar varios formatos. Incluso hay uno que tiene casi una obra teatral, en el sentido de que hay diálogos teatrales. Cuando juega de aquí para allá, cuando juega, por ejemplo, con la puntuación, está jugando con la respiración, está jugando la escritura con la lectura del mismo texto, porque dependiendo de la respiración que uno haga y de la puntuación mental que uno haga, los sentidos cambian. No intento hacer muchas preguntas sobre tu vida personal, pero ¿en qué momento te interesaron estas ficciones? Bueno, pues soy un poco también heredera de lo Dada, como esa liberación del ritmo establecido a través de los signos de puntuación. Entonces siempre me ha interesado mucho, primero, la espontaneidad del arte, por eso muchas de mis obras son, digamos, en términos de dibujo, quid drawings o quid escrito, es decir, que haces un escrito o un dibujo y no lo retocas, sino que se queda allí. Entonces ahí estás explorando una espontaneidad expresiva, como le decía ahora,
en la conferencia. Me parece que es un punto de escape bastante interesante para una era del etiquetamiento, de los hashtags, bueno, donde todo se convierte en una tendencia de pronto. Y pues Trampas sale de muchos escritos durante mucho rato, a mí me gusta de todas maneras mucho eso ya anquilosado y anacrónico, de escribir a mano y recolectar lo que has escrito en las agendas, en los cuadernos, y como tratar de no tocarlos, como para no darle como ese artificio tan buscar un efecto o tramar o descrestar con algo, sino que me gusta precisamente ese espontaneísmo, y en esa medida me parece que la ausencia de puntuación vincula esa ráfaga que significa la microficción con el instante de la lectura. Entonces, como tú lo has dicho, obliga a leer, ¿no? También es un poco, recuerdo la herencia de Italo Calvino de lo breve, de lo corto, de la brevedad, en 6 propuestas para el próximo milenio, donde él te dice, mira, si una microficción funciona, es porque la lees y tienes que volver a leerla y otra vez, ¿no? En cambio, los textos extensos, pues como que los lees rápido y ya vas acogiendo lo que te están diciendo, más en la microficción hay que volver sobre ella. Entonces me parece que la ausencia de puntuación pues le da un protagonismo a quien lee como mucho más de ruptura, digámoslo así, como de la ruptura de la experiencia artística, le diría yo a eso. Yo quisiera que leyeras algunos textos de Trampas para que los presentes y las presentes entendieran de qué estamos hablando. Vislumbre. Desconectada del mundo plateado e inmersa en esta frioscura realidad que parece fantasía, indago en los objetos de mi espacio sin lograr respuestas. Camino por los callejones de esta habitación y presiento que siempre ha sido la misma. Ya nadie no puede ocupar el lugar de otra o el mío. Se han roto los nexos. Aún así espero los 3 golpes en el portal de lo incierto. Bueno, esos 3 golpes en el portal de lo incierto, creo que en tu obra, en lo complejo de tu obra son 4 o 5, ¿no? 4 o 5 golpes, ¿no? Porque está la reflexión sobre la música, sobre lo audiovisual, sobre el arte, la educación, lo que vimos ahora, pero también está la obra gráfica. Háblanos de tu trabajo gráfico, de estos dibujos que representan, es decir, si yo fuera tu psiquiatra, no sabría qué decirte, ¿no? Hago yo la regresión entonces, imagínate. No, en uno de los personajes de Kerouac, en El Camino, el protagonista, ¿no? Dice algo así como, psiquiatra, soy un caso serio, ¿no? Él mismo se dice así. Hablemos de esta propuesta gráfica. Siempre he tenido una formación artística, desde la primaria, bachillerato. Siempre he tenido formación en artes. También por eso pues no es gratuito que propenda ahora por esta manera de ejercer en términos de la docencia. Me interesa también, como decía ahora, dar diferentes matices de expresión. Por un lado tengo los quick drawings, que son los dibujos que se hacen de un solo trazo, que son como más de la pura expresión cuando necesitas hacer algo, siempre, y ahí es algo muy importante, y es que alguien lo dice, ya no sé quién es, pero si uno es dibujante, entonces siempre dibuja, no dejes ni pasar ni un día sin dibujar. Entonces en esa medida se inauguran los quick drawings, porque si uno siempre piensa que un dibujo o una pintura tiene que llevar mucho tiempo para realizarse, muchos retoques, muchos detalles, pues no tienes una gran obra. Es decir, estamos en la era de la rapidez y precisamente esa expresión mental da primero pues para hacer como los quick drawings. Esa es una de las facetas. La otra, por ejemplo, está en los dibujos multicolores. Pensemos, por ejemplo, en la serie Estancias, que pues retoma una tradición o un referente antiguo y cuestionado sobre las estancias de Xi'an, que son 7 estancias, y allí entonces en cada dibujo, que es muy detallado, digamos así, casi que en la filigrana del trazo y del multicolor, encuentras algún tipo de narración, hay como una escena. También me gusta, por ejemplo, pienso en otra serie, que es la serie de Pluma Azul, que ahí ya hay una serie de stickers dentro de la serie de Pluma Azul, y es cuando te das a la tarea precisamente de hacer tantos detalles pequeñitos
que te pierdes por mucho rato en esa situación mental y pues ahí te das cuenta que estás teniendo una experiencia artística, por ejemplo. Cuando ya puedes estar en un detalle minúsculo y cuando sales de ello te das cuenta del mundo real, macro y gigante y todo eso. José Recasens era un personaje, era una especie de sabio, entre comillas, que opinaba sobre todo y tenía un programa en televisión muy interesante y era un poco como, creo que es el antecedente de yo sé quién sabe lo que usted no sabe, pero José Recasens en los años 70 publicó un libro, yo no recuerdo ahora muy bien, era sobre, no sé, sobre la biología, sobre el conocimiento, en todo caso las ciencias. Y a mí me llamó mucho la atención cuando mi padre lo compró para mis hermanos y para mí, que él hablaba de las drogas, ¿no? Y hablaba de la drogadicción y hablaba de algo que en esa época era un tabú absoluto en la sociedad colombiana, ¿no? Las drogas. No, pero el LSD y los dibujos que él ponía como ejemplo de lo que uno veía en el LSD era algo así, ¿no? Y a mí eso me impresionó de adolescente porque cuando hay varios ejemplos de eso, ¿no? Hay gente que bajo las drogas empieza a dibujar y los dibujos van cambiando, de acuerdo, por supuesto, al estado anímico, ¿no? No estoy diciendo que esto es un estado lisérgico tuyo, pero establece un vínculo con José Recasens, ¿no? Que sería bueno que lo exploraras. Yo no conozco muchos ilustradores, pero no conozco a ninguno de ellos que haga una propuesta de un álbum de stickers. Hablemos de eso. Bueno, ya también dije algo en el texto que leí y es esa enseñanza decimonónica de entregar al público, a la comunidad receptora, algo más con la obra de arte, es decir, en esa contemporaneidad donde ya todo está permeado por el arte, cualquier forro de teléfono, cualquier filtro del Facebook, cualquier lapicero, cualquier ganchito del cabello, cualquier arete, todo está permeado por el arte. Entonces me parece interesante precisamente entregar esa experiencia artística de manera cotidiana, digámoslo así, un poco anodina, y también que se haga cierto tipo de énfasis en una acumulación, ¿no? También me parece interesante precisamente eso de que debes llenar un álbum o algo así, ¿no? Siempre se piensa que llenas un álbum porque son las superestrellas, bueno, más ahora en la era de los álbumes de fútbol y todo eso. Me parece interesante armar otro tipo de relato, o sea, como que entregarle mucha responsabilidad a quien está recibiendo y que sea quien recibe o quien lee o quien especta, quien arme su texto. Entonces, parte de eso es la creación del álbum y la difuminación de los stickers. Me gustaría que leyeras de este otro libro, Postensiones, Pretensiones. Creo que haces referencia ahí, ¿no? A este espacio que es la universidad, que debería llamarse la diversidad, ¿no? La universidad no debería ser universidad, sino diversidad. Sí, por el lado de multiversidad, ¿no? Diversidad del Valle. Multidiversidad. Multidiversidad. Bueno, bien. Postensiones, pretensiones. Anoche me he perdido en laberintos mentales. Pasillos y secretas conversaciones aprisionaron mi cerebro. Hablé desde lejos con el sabio perturbador. En pequeños espacios de la entablada relación otras voces gritaban, mas su intención endeble no sobreponía interés al instante. Decidí cabalgar por los bosques diminutos, rodear los arbustos que son una flor o tres, mezcla espampanante de tonos indefinidos, incombinables, delineados, un púrpura sombrío degrada en blanco marfil, luego eleva en verde, así inmortaliza su presencia. Tránsito, vuelo, salida, traslado, viaje, cruce, paso, entrada, trayecto, paseo, camino, venida, travesía, ida, navegación, pasada, traslación, movimiento, recorrido, circulación, transporte, cambio, tráfico, locomoción hasta las hojas muertas. Entre líneas se secan sus líquidos florales, su esencia vivifica el papel enclaustrado del libro en el estante. Ahora son varios los arbustos que me acompañan, y el aroma se ha colado por entre la madera, el sintético, las páginas,
la tela, ondean encima de las cabezas humanas. Otras voces del griterío silenciaron en espesor polícromo sin concentraciones de aceite. Son flores, semillas y tallos pequeños, signos tardíos de cualquier encuentro, lo sé. Les topo con la llama nocturna, ritual único. Nadie sabe, nadie logra entrometer el brazo en el fuego candente. Ya encendido, es imposible apagarlo. Él, a voluntad propia, se apacigua hasta redimir su calor a la mecha incinerada. Caen gotas negras y rojas, se cristalizan al encontrar el tope. La piel consume el calor con el que viajan de lo alto hasta la palma trazada en hendiduras, bordeada con poros agrupados en apariencia inconfundible de la mano, promotora de sombrías sustancias. ¿En dónde siguen paralelas? En el movimiento enviado por el recuerdo caduco en un día más. He logrado a mi antojo reanudar el hilo de la conversa. La puerta se halla abierta. Entra el espectro. La mano se detiene. La mente pausa leve. El lapicero divaga rayando cualquier punto. Se ha interrumpido la palabra. Llega de nuevo la luz del día. Se desvanecen los sueños. El bullicio amanece. Con el brochazo vino tinto he llegado en el sueño de anoche a la casa en el aeropuerto. Me parece haberla visto en un episodio onírico anterior. En realidad es una pista de aterrizaje. Es una casa. En ella vivía un hombre. Arribo con especial atuendo. ¿Por qué el silencio? Bajo unas escaleras verdes. Este lugar lo conozco, pensé. Escapo con 2 amigas. En la última curva de las gradas ya estoy en el colegio, visto uniforme. Debo sembrar unas flores, veraneras, como les dice la señora que manda a plantarlas. Y yo pensaba soñando, las veraneras púrpuras, rosadas, las veraneras blancas, naranjas, verá que salgo corriendo, escapo, robándome la planta. Recuerdo que pensé, merece tierra más amable. Al mismo tiempo salgo de la casa del aeropuerto, con morral al hombro, cruzo una autopista, vuelvo otra calle 39, detallo la feria artesanal y recordé que una vez había soñado que estaba perdida allí, a bordo de un colectivo. ¿Cuál era su ruta? Es lo poco que he dilucidado de la pasada noche, múltiple e inquieta. Ahora mis ojeras evocan los movimientos nocturnos. ¿Y finalizas tu niebla? Aquí estoy, enfrentando desde el ensueño el día caluroso, caótico, el aula, las clases, las ganas de cagar. Mi pregunta va en este sentido. Bueno, yo te veo a ti pues como una artista, como una profesora, como una investigadora. En este mundo que tú describes y que tú te ubicas, digamos, por llamarlo de alguna manera, posmoderno, en este mundo donde hay nuevas expresiones artísticas y tú buceas en todas ellas, tú como mujer sientes que ese mundo sigue siendo tan difícil como fue para algunas artistas. O sea, ¿tú cómo te sientes desde tu ser mujer siendo artista en cuanto al reconocimiento, o sientes que es normal? Bueno, esa es como mi pregunta. Sí, hay varios factores, digamos así, de censura velada o de situaciones que esperan como, es decir, no busco reconocimiento, digamos. Me parece que en la contemporaneidad el hecho de que uno como sujeto y como individuo, como persona que está fascinada con existir y convivir, no unidos, sino convivir, es como la llave de acceso, ¿no? En realidad, casi que uno a diario tiene que dar esa batalla, ¿no? Porque precisamente hay muchas cosas que siempre, por ejemplo, te dicen, salen muchos adultos o padres que encuentras en la calle de no, ¿cómo así que no vas a tener hijos? Tienes que hacerlo, si no lo haces no te realizas como mujer, pero ¿por qué tal cosa? Bueno, entonces hay que batallar a diario con eso. Sin embargo, me parece que lo nombraba ahora también la enseñanza de Ernst Gombrich,
que no es posible caer en esa, como en esa noción del bullying, o que me están atacando o me siento débil y cualquier cosa que me digan me va a descolocar, sino que precisamente todo ese tipo de opiniones y todo ese tipo de sensaciones lo que hace es acuciar más la expresión y más la creación, ¿no? Entonces sí me gusta mucho como darme la batalla en las 12 horas o 24 horas que tiene una jornada, sí dedicarle siempre a la obra artística, porque me parece que también lo decía ahora en esa cultura del ocio, darme gala del tiempo libre.